Gracias por estar con nosotros acá en esta mesa de trabajo que inicia, titulada Educación, Infancia e Internet. Como dijo Elías, compartida con el Segundo Congreso Internacional de la Sociedad Digital, Educación, Infancia y Derecho. Mientras establecemos la comunicación con los colegas en España, iniciaremos entonces con la ronda de preguntas acá con nuestros expertos en casa, Mónica Borjas y Francisco del Pozo. Como comentó Elías, la metodología es que voy a lanzar una pregunta y cada uno tendrá aproximadamente unos 4 minutos para responder. Yo llevaré el tiempo, 5 minutos, y si se van pasando los 5 minutos les haré una señal. Bueno, entonces, la primera pregunta es, ¿cuán adaptado está el sistema educativo para educar a la infancia para su máximo aprovecho de Internet? Mónica. Bueno, buenos días. Gracias a los organizadores del evento por tomarnos en cuenta para participar en este evento. Pues con respecto a cuán adaptado está el sistema educativo, yo quisiera hacer énfasis en 2 puntos importantes. Uno de ellos tiene que ver con todo el proceso de infraestructura. Uno de nuestros colegas españoles nos mencionaba en la sesión anterior sobre algo que se viene hablando desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con la brecha digital. Esto que, sin desconocer que en los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo alrededor de disminuir esta brecha. No obstante, la realidad, especialmente en nuestros países y a nivel regional, vemos que la primera parte, que es el acceso, aún le hace falta mucho por recorrer. Y en ese orden de ideas, esto sería el primer requisito para poder tener un sistema educativo que esté preparado para incorporar las TIC en la educación. Y tristemente nos hemos encontrado situaciones en las cuales, que si bien es cierto, hay una dotación interesante con respecto a las tecnologías, hay un elemento que resulta preocupante y que tiene que ver con la conectividad. Quiero aprovechar para... Una exministra de Educación Nacional dijo: la presencia del computador no es todo, hay que acompañarlo con conectividad, tener acceso a la información, la lectura, el análisis, etc. O sea, no se necesita solamente la infraestructura de dotación de tecnología, sino también la conectividad para poder hacer uso efectivo de esta. Entonces, eso es como un primer aspecto relacionado con las necesidades que tenemos para que verdaderamente podamos hablar de un sistema educativo adaptado para la incorporación de las TIC. Y lo otro tiene que ver con la formación del profesorado, que si bien es cierto, y aquí estaba registrando unos datos que dan cuenta de cómo se ha incrementado esto en los últimos años, la formación de los docentes para incorporar las TIC a las aulas de clase. Desde mi punto de vista, si no se comienza a hablar desde los cambios de paradigma que necesita el profesorado, pues los procesos de incorporación van a ser estériles. O sea, yo puedo tener la tecnología más actualizada, pero si continúo con un paradigma técnico, instrumental, pues igualmente el aprovechamiento que haga de esta pues no va a resultar beneficioso para la formación integral que se esperaría para los niños y las niñas de nuestro país y en este caso pues de nuestro contexto. Gracias. Francisco. Buenos días a todas y todos. Yo quiero complementar la idea de mi compañera y del discurso mayoritario respecto a las nuevas tecnologías o a las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito educativo, haciendo caer en la cuenta de que mientras que construimos una modernización de la infraestructura digital en los centros, estamos hablando de rendimiento digital del alumnado, etcétera, se están dando unas situaciones socioeducativas
que también hay que tener en cuenta en relación a este fenómeno. Esto pasa por valorar que la exclusión social de hoy no es solamente una exclusión social en relación a determinados servicios o determinadas necesidades cubiertas básicas, sino también una exclusión social de la red, de no poder participar plenamente en el derecho democrático de la voz en red. Esto significa que la escuela de hoy, la sociedad de hoy, necesita también tener en cuenta esta perspectiva y tener en cuenta desde la perspectiva cómo es un factor de vulnerabilidad que ya recoge UNICEF no tener una posibilidad de conectividad, de acceso pleno a las redes de la información y la comunicación. También CEPAL, desde la región latinoamericana, nos plantea que la pobreza de hoy es una pobreza severa o una pobreza moderada en relación a las posibilidades que se tengan de acceso a estos recursos. Esto yo creo que es muy importante porque no solamente tiene una dimensión de competencia digital desde una perspectiva académica o cognitiva, sino desde una perspectiva plenamente de participación social. Y las comunidades educativas serán más democráticas o menos en función de lo que generemos a raíz de esta situación. También, o de forma transversal a este fenómeno, hay que tener en cuenta, pienso yo, que el Ministerio de Educación Nacional en Colombia se está planteando que hay una serie de situaciones, de fenómenos, de aspectos que no son específicamente curriculares y que inciden de una forma muy importante en el desarrollo ciudadano de la comunidad educativa. En el 2014 ya el Ministerio ha planteado la necesidad de generar lineamientos de calidad para la licenciatura de educación que no tienen que ver con aspectos curriculares, sino con aspectos socioeducativos, como la educación ética o cívica, o como la etnoeducación o la educación rural o campesina o la educación de adultos, que tiene mucho que ver también con este tipo de mediación educativa a través de las TIC. Por lo tanto, el primer planteamiento, complementando a mi compañera, sería ¿qué tanto estamos preparados desde los sistemas educativos para abordar el fenómeno desde una perspectiva no únicamente académica, sino también profundamente social? Gracias. Seguimos entonces a la siguiente pregunta. Desde su perspectiva, ¿cuán educada está la infancia para un uso apropiado de Internet? Bueno, nuevamente quiero traer a colación la idea que también nos planteaban las personas de la mesa anterior con respecto a la universalización del acceso a las tecnologías. En ese orden de ideas, habrán niños que, como nos lo decían el panelista anterior, si no tienen la posibilidad de comer adecuadamente, muchos menos van a tener la posibilidad de pensar en el acceso a las tecnologías. Pero pensemos en los niños y niñas que sí tienen el acceso a la tecnología. En ese sentido, ahí, desde mi perspectiva personal, considero que los niños están preparados en unos aspectos instrumentales del uso de las TIC. O sea, los niños ahora, por ejemplo, si nosotros vemos, no nos es de extrañar sus sobrinos, sus vecinitos, manejando con una facilidad los aparatos tecnológicos que se les puedan presentar. Y a veces dicen es que ya no nacen con el pan debajo del brazo, sino ya con un portátil debajo del brazo. Los que pueden tener ese acceso. No obstante, una cosa es el uso instrumental que se le puede dar al aparato y el otro es el uso educativo que se le pueda dar a este. Entonces, en ese sentido,
ahí está la labor y el rol que cumplen los agentes educativos, que son los que deben orientar a los niños y a las niñas para que, por supuesto, le puedan dar ese uso educativo a las tecnologías y no se presenten luego fenómenos en los cuales se puedan ver vulnerados los derechos de los niños a través de las tecnologías. La UNICEF en el 2004 nos plantean los derechos, o sea, son los derechos de los niños y de las niñas y de los jóvenes en la era digital. En esos derechos que plantea, habla de la responsabilidad que tiene el adulto frente a la orientación que le pueda dar a la infancia frente al uso de las TIC. Y ahí la escuela tiene un rol muy importante. Una encuesta reciente del DANE nos presenta que en Colombia los escenarios donde los niños tienen más acceso a las tecnologías, bueno, es su hogar y la escuela. Entonces, la escuela tiene que estar preparada para hacer ese tipo de orientación y para eso se requiere que el rol docente tenga la claridad de presentar las TIC no como la herramienta, o sea, no solamente como esa herramienta con la cual yo puedo acceder a la información, sino que le proporcione un papel significativo como mediador, o sea, las TIC como mediador para que el niño y la niña puedan identificar cuáles son los beneficios, pero también que tenga cuidado sobre los diferentes tipos de vulneraciones a los que se puede ver expuestos. Entonces, en ese sentido, el papel importante que cumple la escuela es fundamental. Y desde ese punto de vista, a mí me gustaría destacar uno de esos derechos que tiene que ver con el rol que le corresponde a la escuela. Dice, uno de los derechos, que es el número 5, derecho al desarrollo personal y a la educación y a todas las oportunidades que las nuevas tecnologías como Internet puedan aportar para mejorar su formación. Es decir, cómo las TIC puede ser aprovechada para que se constituya en un mediador que enriquezca la formación de ese niño, de esa niña, y que se pueda, desde los diferentes escenarios, actuar en favor de la defensa de los derechos de la infancia. Gracias, Francisco. Continuando con el interrogante de si el reto digital es únicamente o principalmente para el currículum, hay que plantearse que el reto digital no está entonces transversalizado por el reto ciudadano. La ley de convivencia que se desarrolla en el 2003 en Colombia para el ámbito escolar, precisamente nace por la necesidad de crear ciudadanía y reducir los factores de riesgo escolares que se están desarrollando en este contexto. Esa ley, por ejemplo, articula y define algunas cuestiones en relación al ciberacoso o a la violencia que se genera, aunque no lo dice específicamente de género, pero sí por situación de derechos sexuales reproductivos, en definitiva por situaciones de sumisión o de poder afectivos sexuales y que tienen que ver con el fenómeno de la violencia de género que se está también reproduciendo en el ámbito escolar. Cuando manifestamos si el niño, la niña, el joven, el adolescente está formado para el reto digital, tenemos que plantearnos también si ese reto digital es un reto digital ciudadano o no. Esto significa que atendiendo a los factores principales de riesgo que se están manifestando en la comunidad educativa, pues tenemos un ciberbullying que existe en diferentes contextos de forma diferenciada,
pero que tiene comportamientos muy similares en la mayoría de los países occidentales, y que además en algunos casos también tiene un grooming. Ya saben que la diferencia entre el ciberbullying es que se da de iguales y el grooming se da de la persona adulta al niño, la niña o al joven, y que tiene una característica interesante que no se están abordando porque no se está pensando en ella en el contexto educativo. Se ha pensado poco porque la ley es del 2013, o sea, muy reciente. Plantearnos, por tanto, si la comunidad educativa de cualquier centro escolar, sea del nivel que sea, está formada y está preparada para el reto digital, significa también si está formada y preparada para un reto digital ciudadano. Desde ese punto de vista, hay ya programas interesantes, por ejemplo, en el Instituto Andaluz, en la región del Departamento del Sur de España, Andaluz de la Mujer, para generar programas que se pueda descargar el alumnado, por ejemplo, sobre el test del amor, para trabajar el mito romántico sobre el amor, lo que la mujer debe y no aguantar, lo que es natural y no, lo que es el sexismo en las relaciones, o para detectar, a partir de unas preguntas muy sencillas, por ejemplo, si tu pareja, un test detecta si tu pareja está teniendo una relación contigo de micromachismo o de unos machismos o de unas situaciones de desigualdad o de sumisión en la pareja. Esto es necesario abordarlo y es, creo que otro de los mayores retos, porque no nos está planteando una educación social dentro de la educación escolar que responda pertinentemente a las necesidades que el alumnado tiene y la comunidad educativa. Okay. Gracias. Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué se requiere desde su perspectiva para educar en Internet a la infancia? Bueno, hay cuestiones de fondo y cuestiones que yo consideraría de forma, pero que también son importantes para poder consolidar las que son de fondo. Yo pienso que una cuestión de fondo importante tiene que centrarse en la concepción de infancia. O sea, poner en primera instancia al niño o la niña como sujeto social de derechos. O sea, eso debe ser como la idea rectora que permita la educación apoyada por las tecnologías. Y en el caso curricular, vendría siendo en la misma medida, con esa premisa del niño como sujeto social de derecho, que permita posibilitar al maestro que pueda preparar los escenarios que puedan, para provocar y para estimular la incorporación de las tecnologías en sus actividades diarias, entre ellas, por ejemplo, las escolares. Pero para que esto suceda y para que estas adecuaciones curriculares y adecuaciones educativas, formativas desde la escuela se puedan dar, se hace necesario lo que planteaba en el primer punto, que tiene que ver con el cambio de paradigma. O sea, no es la incorporación de las TIC por las TIC para que los niños no se distraigan, para que los niños dejen de molestar, para que los niños consideren que lo que le está presentando el docente es chévere. O sea, no se trata de eso. Se trata de incorporar pedagógicamente las TIC para que sea mediador, un verdadero puente entre lo que el niño quiere conocer y lo que hay por conocer. Entonces, en ese sentido, eso serían cuestiones de fondo que considero se requieren para educar a la infancia con las TIC. Y hay otras cuestiones que tienen que ver con cuestiones de forma, pero que son necesarias para que se den las otras, que tiene que ver con lo que decíamos inicialmente, con la conectividad. Sabemos que se han hecho muchos esfuerzos en los últimos años. Yo creo que todos hemos sido
testigos de los indicadores que nos muestran los avances que se ha tenido en ese contexto. No obstante, hay mucho por hacer. Una anécdota ya muy particular en este sentido: nosotros estamos desarrollando en este momento un proyecto de investigación con unos estudiantes de maestría en donde queremos incorporar las TIC como mediadoras en los procesos de evaluación. Entonces, es ludoevaluación utilizando las TIC. Entonces, tuvimos que cambiar de sede porque en una de las sedes la conectividad no era suficientemente, no era lo suficiente como para poder generar este tipo de experiencia pedagógica. Pero bueno, eso no sucede en todas las instituciones, gracias a Dios, pero sí son cosas que hay que tener en cuenta. Pero esencial, el niño como sujeto social de derechos y el paradigma alrededor de cómo se concibe la educación para poder incorporar pedagógicamente las TIC en consecuencia con esto. Mónica, antes de dar la palabra a Francisco, si pudieras ampliar un poquito, dada la diversidad del público que tenemos, ¿qué significa esa concepción del niño como sujeto social de derechos y cómo esa concepción cambia un poco con cómo se concebía la infancia antes de que se adoptara esa perspectiva? Bien, inicialmente cuando veíamos al niño, pues en otros tiempos hablábamos del niño como un adulto pequeño, como el adulto en miniatura, como el niño que no es capaz de. Entonces, cuando nosotros concebimos al niño como sujeto social de derechos, nosotros vemos la potencialidad del niño como un sujeto potenciador, dinámico, rico en todas sus dimensiones, que posee, nosotros debemos garantizar sus derechos. O sea, desde el mismo momento de la concepción, el niño, antes del nacimiento, ya el niño es sujeto de derechos. O sea, el niño ya tiene, por ejemplo, el derecho a ser reconocido, el derecho a un nombre, el derecho a una identidad, y en esto se basa la política actual de atención integral a la primera infancia. Por eso ustedes, en ese contexto, ustedes ven que la atención al infante se da ya desde la intersectorialidad, ya no se da solamente la atención a la infancia a nivel nacional. Estaba en cabeza, por ejemplo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ahora mismo es la política de infancia, es una tarea interinstitucional, porque ahí entra desde la concepción del niño como sujeto social de derecho, entra el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud y Protección, el Ministerio de Educación, es decir, todos atendiendo a ese niño plural y ese niño sujeto de derechos. Gracias. Francisco, repito la pregunta nuevamente. Desde tu perspectiva, ¿qué se requiere entonces para educar en Internet a la infancia? Bueno, desde mi perspectiva creo que es muy interesante generar espacios, vasos comunicantes, transiciones y tránsitos entre la escuela, la familia y la sociedad. Escuela, familia y sociedad tienen que ser una relación permanente, que además la Ley General de Educación y la Ley de Escuela de Padres y Madres articulan de forma interesante, y que esa escuela y esas comunidades educativas tienen que estar conformadas por una serie de principios y de actividades donde haya una formación, además de en técnicas de estudio o cuestiones de rendimiento escolar o trayectoria del alumnado, también en integración comunitaria y familiar. Piensen ustedes que sería muy o relativamente fácil si la brecha digital intergeneracional entre abuelos, padres o cuidadores, en definitiva, a veces la figura paterna o materna no existe como tal, cuidadores y el estudiantado puedan reducir esta brecha digital, digo, en estos espacios escolares donde los hijos enseñen a sus padres o a sus madres a utilizar las nuevas tecnologías porque son nativos digitales, mientras que los mayores son inmigrantes digitales. Eso supone que se favorecerían espacios de una educación interactiva, y no solamente desde el término de lo digital, sino de la relación, de una manera mucho más constructiva.
Me parece que sería muy interesante poder articular y hacer a los agentes educativos de la comunidad escolar, profesorado, tutores, etcétera, a esos agentes dinamizadores de lo sociofamiliar, utilizando las nuevas tecnologías o las tecnologías ya no son tan nuevas, de la información y la comunicación, internet, etcétera, creando espacios de escuela de padre-madre o espacios de proyectos institucionales y comunitarios a partir de la mediación generada por las TIC. Esto creo que es un reto importante. Creo que además sería muy eficaz en otros espacios. Por ejemplo, en España sí se han utilizado algunos programas interesantes y tiene unos resultados muy atrayentes para las familias, por ejemplo. Entonces, pues pienso que podría ser un potencial, un factor importante de protección en la educación integral y en la educación familiar o sociocomunitaria. Gracias. Bueno, tenemos dificultades con la conexión con los colegas en España, pero aprovechamos entonces el espacio para resumir un poco algunas de las tendencias que ustedes han planteado y también abrir el micrófono para preguntas o comentarios del público. Queda claro que hay un tema básico en cuestión de infancia y uso de tecnología, que es el acceso a esa tecnología que se debe garantizar desde los distintos escenarios y cómo desde esa mínima condición se pueden estar generando brechas de inequidad. Igualmente, en el horizonte de la infancia y de la visión de infancia que tenemos, queda claro también que la incorporación o la integración de tecnología debe ir más allá que unos propósitos formativos a nivel del contexto de la educación formal, sino que debemos pensar cómo la incorporación o cómo la integración de esas tecnologías pueden ayudar a formar, a preparar al niño, a la niña, para su vida como ciudadano, como ser activo y responsable en nuestro contexto. Queda también igualmente claro, enfatizando nuevamente el importante rol que debe jugar el docente, el profesor, como orientador, como guía de todos estos procesos, e igualmente los padres o las personas que están a cargo del cuidado del niño, y enfatizando un poquito lo que planteaba Francisco, el rol en general de la comunidad en la cual el niño se encuentra inmerso. Relacionado entonces un poquito con eso, quisiera que ahondáramos en el tema del rol del docente. Desde su perspectiva, creo que queda claro que el docente juega un papel importante, pero me gustaría que fuéramos un poquito más allá en pensar, bueno, ¿qué se puede hacer? O desde su perspectiva, su opinión, en lo que han visto, en sus investigaciones y en su experiencia, ¿qué se puede hacer precisamente para trabajar con los docentes para que las TIC se puedan posicionar auténticamente como mediadores de los procesos de enseñanza-aprendizaje? Bueno, en este punto considero que es muy valioso el aporte que hace la investigación pedagógica. Cuando un docente presenta una tecnología y la incorpora en su dinámica cotidiana, pues como una innovación en el sentido de traer algo diferente, pues pierde su carácter pedagógico si no se puede hacer la reflexión frente a cómo eso está impactando y está determinando procesos de pensamiento que sean favorecedores a la formación integral de ese niño o de esa niña. Es decir, cuando se incorpora la tecnología al aula, la pregunta que debe hacer el docente es, bueno, ¿cuál es el propósito formativo? ¿Cuál va a ser la ganancia desde el punto de vista formativo que va a tener el niño desde su propio desarrollo? Y en este orden de ideas, el rol del docente resulta importante porque él es el que le da el carácter mediador a la incorporación de las TIC. O sea, las TIC en sí mismas, como todos ustedes lo conocen, lo saben, es una herramienta, ¿verdad? El carácter mediador y el carácter pedagógico se lo debe conceder el docente o el agente educativo que en ese momento esté.
Pues con respecto a experiencias puntuales de incorporación de las TIC, pues aquí en la Universidad del Norte, específicamente en el Instituto de Estudios en Educación, está un grupo, que es el Grupo de Informática Educativa, que desarrolla, orienta procesos de investigación en ese sentido. Hay experiencias de mis compañeros, no pertenezco al grupo de informática educativa, soy del grupo de condición y educación, pero hemos desarrollado proyectos intergrupos. Tengo conocimiento, por ejemplo, que ellos han desarrollado investigaciones alrededor de la incorporación, por ejemplo, de los videos educativos para promover procesos de pensamiento o para dinamizar la adquisición de competencias matemáticas. En este momento, por ejemplo, ya a nivel personal estoy orientando, como les dije, una investigación que trata de incorporar las TIC en los procesos de evaluación a través de la ludoevaluación. Entonces, cómo las TIC nos pueden servir para que el docente conozca más a sus estudiantes. Entonces, a través de estas experiencias, el maestro conoce más, tiene más elementos que lo que pudiera proporcionar una evaluación tradicional. Bueno, y como estas, mis compañeros tienen, ahora por ejemplo la doctora Lucy López está trabajando alrededor de un programa de televisión, Waldo y los Números Locos, que seguramente ustedes lo habrán escuchado. También tiene como propósito incorporar estas tecnologías al rol, para enriquecer el rol del docente y acercar al estudiante a aprendizajes que resulten ser con sentido, lo que llamamos nosotros también lo que es aprendizaje significativo, o sea, cómo apoyarnos nosotros en la mediación que pueden tener las TIC. Bueno, complementando alguna idea con mi compañera y desde la experiencia docente mía, que soy joven pero no nativo digital, yo creo que la formación permanente es básica. La formación permanente del profesorado supone que tiene que reconocer sus carencias, que son muchas, y que tiene que enfrentarse a sus miedos personales en relación con el rol docente para ser una persona alfabetizada digitalmente. Una experiencia muy positiva es esta universidad con el CEDU, con el Centro de Excelencia Docente que tenemos en la universidad, o para la excelencia docente, y que tiene unas personas, monitores o monitoras tecnológicos, que están permanentemente dispuestos a abrir la puerta. Eso es muy importante porque si tuviéramos que esperar a una formación inicial del semestre o a una formación puntual, seguramente la desconexión sería grande, porque en la tarea diaria tenemos demasiada ocupación y preocupación como para tener la formación además digital, que además nos cuesta, como otra tarea. Pero si en el día a día, en la vida cotidiana, como oferta formativa de los centros, existe la posibilidad, y además al alumnado lo podríamos integrar dentro de esas posibilidades, de hecho aquí está integrado, pues tendríamos seguramente muchos más espacios de comunicación respecto a nuestras posibilidades formativas permanentes en este área que nos cuesta. La segunda parte yo creo que es encontrar la utilidad y la motivación respecto a esta mediación. Un ejemplo, yo lo hice ayer o antes de ayer, estábamos hablando sobre el fenómeno de la violencia de género en condiciones sociales de la infancia. Y pues yo expliqué teóricamente lo que era, los ciclos de la violencia. No sé si saben que hay 3 fases: una fase de construcción de la tensión, una fase de ejercicio de la violencia en las modalidades que sea, y otra que es la llamada fase de luna de miel, donde después del ejercicio de la comisión violenta, el agresor, el victimario, comienza a replegar las alas para seguir reteniendo de forma sumisa a la pareja. Y propuse una actividad que tuviera que ver con alguna película o con alguna novela o alguna posibilidad audiovisual
para que pudiéramos ejemplificar el tema. Eso es rápido, eficaz. En el momento en el que se propuso, lo buscaron, el alumnado lo buscó, no sé si alguien está por aquí, de las que participaron, creo que sí, y encontraron en las novelas una cosa tan cotidiana que vemos día a día y que además encontraron de una forma clara lo que significaba cada fase, y a partir de ahí ellas fueron las protagonistas de la clase y de poder visualizar a partir de ahí qué significaba eso. Bueno, algunas asignaturas quizá tienen otra complejidad didáctica, pero precisamente yo creo que el camino está en encontrar caminos donde el estudiante y donde el profesorado van de la mano, porque si estamos hablando otros lenguajes y otros caminos, seguramente no nos vamos a entender y vamos a llegar a sitios diferentes. Entonces, desde ahí hay que dejarle también la posibilidad a ellos y ellas, porque saben hacerlo. Tú tienes la intencionalidad pedagógica, sabes cómo planear, sabes cómo ejecutar, sabes cómo evaluar, y quizá la mediación tecnológica, hasta que tú te formes o progresivamente te vayas formando, déjaselo a tus estudiantes que ya saben hacerlo. Gracias. Creo que tenemos ya conexión. Bueno, a veces dicen que tarde, aunque mal llegue, pero bueno. Y lamentablemente con el tema de la conexión, de la diferencia horaria, hubo un cruce de información. Tengan en cuenta que son las 14:30 horas casi, hora de España, y que en España se está almorzando. Hubo ahí un cruce de información. De todas maneras, vamos a tener la participación en estos 8 o 10 minutos, ya él está advertido, son de ciencia. ¿Quién aquí es de Derecho? Es difícil, ¿no? Que uno de Derecho hable 10 minutos. Hola, buenas tardes. Pues ese es el reto digital. Entonces, el reto digital que hoy vamos a ponerle al segundo congreso que estamos conectando ahora mismo de las sociedades digitales es que a través de la participación de Cristina Ordóñez, que es una de las ponentes, va a tener el difícil reto de ver en vivo y a través de internet a una persona del ámbito del derecho hablando 10 minutos. Venga, Elías. Bueno, muchísimas gracias. Quería saludaros a ese auditorio que estoy viendo, gracias a las benditas nuevas tecnologías. Y bueno, comentaros, aparte de licenciada en Derecho, por el programa lo habréis visto, me dedico a formar en emprendimiento y en innovación y a asesorar tanto a gente que está pues empezando como a emprendedores que están ya en aceleradora o en la parte última de aceleración, y también a empresas y a pymes. Pero quiero, aunque me vaya a oír hablar un poco tipo acelerada, porque quiero aprovechar muy bien este tiempo de que disponemos, y a ver si fuera posible, luego me encantaría que me escribierais por email a decírmelo, si lo he conseguido o no, al email información con todas sus letras @creadoresporelmundo.com, esa plataforma divulgativa sobre creatividad, innovación y emprendimiento que tenéis a vuestra disposición, y que lo más interesante, por supuesto, no es que yo hable en ella, sino la gente que es entrevistada. Es un blog que está lleno de audios. Dicho esto, ese reto digital hoy para mí consiste en 10 minutos que os podáis llevar el concepto global de qué es lo que hay que hacer para emprender. ¿Cómo se enseña a emprender? Lógicamente, antes tenemos que aprender nosotros y, por supuesto, se trata, yo me lo imagino visualmente como unas piezas de un puzzle que hay que armar y que para cada persona es diferente. Yo quiero daros esas piezas del puzzle para que vosotros prioricéis, para que veáis lo que tenéis que en ese momento trabajar y, por supuesto, organizarnos, porque son muchas las cosas que tenemos que hacer. El punto número 1 de este puzzle es la idea. Hay emprendedores a los que les falta la idea y para eso es para lo que yo os voy a comentar que existen bancos de ideas, pues por ejemplo como Ideas for All, en el que os vais a encontrar 145.000 ideas de gente de 170 países, con lo cual creo que puede ser una inspiración bastante potente. Después, también quería comentaros respecto a la idea, que
que muchas veces se comenta entre los colegas y entre la gente que, bueno, pues que le damos importancia al sentido común. Una idea que va a funcionar es una idea que resuelve un problema. Vamos a hacer una lista de cosas que nos molesten, a ver si somos capaces de solucionarlas. Ese sería el punto número 1 del puzzle. El punto número 2 sería el plan de negocio y el modelo de negocio, que lo primero que tenemos que saber es que son cosas distintas. Para las personas que no estén familiarizadas con el argot financiero, pues resulta que esto puede ser un poco complicado. Y yo diría que no os enredéis, que no os dejéis que os enreden, porque es bastante sencillo si empezamos por un esquema muy básico, que va a ser qué es lo que vendo, qué producto o servicio, a quién se lo quiero vender, el segmento de mercado, dónde lo voy a vender, online, físicamente, por correo, contra reembolso, etcétera, y por supuesto cómo hacerlo rentable. Como emprendedores, también digitales, nos tenemos que acostumbrar a hablar de dinero, tenemos que cobrar por nuestros servicios o simplemente para las personas que trabajan por cuenta ajena, que ponen en marcha nuevos proyectos, nuevas ideas de negocio que lleguen a un buen fin. Para eso hay plataformas como acuérdalo.com en las que la gente se pone de acuerdo de forma privada para que no haya ese pudor a sentirse expuesto en la red y a equivocarnos con un precio, que es muy probable que la primera vez, casi seguro os puedo asegurar, que nos vamos a equivocar. Ese sería la parte del plan de negocio y del modelo de negocio. Aquí os tengo que hacer una referencia muy básica, sería plan de negocio en la foto estática de la empresa, con lo cual va a haber muchísimos planes de negocio en la vida de la empresa. Y modelo de negocio es cómo se articulan esos recursos para hacer caja. Y eso es lo que les interesa a los inversores. No nos interesa tanto, siempre que sea algo legal, la actividad, sino cómo se articulan esos recursos. Respecto al modelo de negocio, bueno, habréis oído hablar del Lean Startup, el método Canvas. Hay dos fieras en este sector, por lo menos. Yo Emprendo, José Antonio de Miguel y Javier Mejía. Los dos tienen unas webs muy buenas en las que explican estas cosas que parecen un poco complejas de una forma muy sencilla. Respecto al plan de negocio, yo os diría que buscarais la ayuda de profesionales maduros, como pueden ser los seniors de SECOT. En España, por ejemplo, están implantados a nivel nacional, su asesoría es gratuita y, por supuesto, a través de Internet, con apps. Hay una página web que se llama negocioyemprendimiento.org en la que os podéis encontrar modelos de negocio, de plan de negocio en una apps, con ese esquema básico que luego lo ampliaremos, siempre vamos a estar a tiempo de mejorarlo, pero sobre todo que nos ayude a analizar nuestra idea, que es lo que nos interesa. Cristina, el punto 3 es el ecosistema emprendedor. Cristina. Y el ecosistema emprendedor... Cristina, ¿sí? nos gustaría un poco establecer un poco la relación entre lo que tú estás hablando con el contenido de la mesa. La mesa es de educación, infancia e internet. Nos parece muy interesante y yo, por lo menos, desde mi punto de vista, estoy viendo la conexión a partir de la experiencia que vosotros estáis teniendo, cómo si puedes compartir en estos minutos muy cortos, porque entiendo que tienes una presión añadida de hacer el escenario doble, si puedes, a partir de casos muy prácticos como casos de emprendimiento que conocéis o que tú has hecho parte, digamos, han tomado en cuenta, digamos, han sido tomados en cuenta, han sido desarrollados del área de la educación y obviamente, digamos, han tenido en cuenta, digamos, el respeto por los derechos de la infancia en los contextos digitales. Si tienes algún ejemplo, lo digo de esta forma porque tenemos muy poco tiempo y obviamente hay mucho elemento muy rico por exponer, pero bueno, digamos, ese es el difícil reto que el cruce de información que tuvimos, pues, te han hecho acreedora. No pasa nada. Bueno, quería compartir con vosotros, aunque yo sé, Elías, que hay poco tiempo, me va a permitir que termine, aunque sea de nombrar las piezas esas, aunque sea el título, ¿no? Que sería, bueno, pues el punto 3 sería el ecosistema en el que se mueve el emprendimiento, el 4 los recursos que le hace falta al emprendedor, el 5 sería los riesgos que se asumen al emprender, el 6 el hecho de orientarnos hacia la venta de ese producto o servicio,
El 7 y el 8 serían esos recursos internos que nos hacen falta, esa resiliencia, esos hábitos positivos que hay que inculcar, por supuesto, en la infancia desde edades tempranas. Y luego el 9 sería que cualquier innovación y proyecto que se quiera poner en marcha, si lo dejamos en la teoría y no hacemos nada con lo que aprendemos, no va a llegar a ningún lado. Entonces, dicho esto, y para enlazarlo con la mesa de Derecho a Educación e Internet, y el porqué de mi ponencia en este congreso, es el hecho de que emprender se puede, digamos, inculcar en los colegios desde edades muy tempranas para que no sea el recurso a no encontrar empleo, sino a que sea realmente una opción que existe, ¿no? Y que se contemple, digamos, con cariño. Porque a veces parece que, como padres, que queremos que nuestros hijos trabajen siempre por cuenta ajena y que tengan, entre comillas, esa seguridad de un sueldo al final de mes. Pero la incertidumbre hoy día en el mercado es tal que solamente esa nómina a final de mes tiene una apariencia de estabilidad, pero no es así. Lo que nos va a dar la estabilidad es ser buenos en lo que hacemos, y para eso tenemos que ayudar a los niños a dejarlos que se desarrollen y a que no desechen las ideas, que no las desechemos nosotros. Por eso, el enseñar a emprender en digital me hacía muchísima ilusión comentarlo, compartirlo con vosotros, porque hay tantísimas herramientas digitales que son en las que ellos son nativos, son su medio, son las que les gustan, a través de las cuales les podemos inculcar, digamos, ese virus cariñoso que es el de emprender y el de innovar. Como tenemos tan poco tiempo, me encantaría comentaros que hay centros de formación profesional, hay institutos, aparte, por supuesto, de universidades, en las que cada vez se les está dando más importancia, y existen posgrados, existen máster que hasta hace poquito no existían, para formar a la gente en emprendimiento, para digamos, ir supliendo esa carga grande de incertidumbre que tiene un emprendedor, que tiene una startup, con saber lo que tengo que hacer, cuál es el paso siguiente. Y eso nos va a pasar lo mismo en los puestos de las empresas del futuro. Hace poco escuché hablar a Leopoldo Fernández Pujals, que llevó dos empresas al IBEX 35, como son Yastel y Telepisa, y él decía que nos teníamos que comportar en nuestro puesto de trabajo como si fuéramos gerentes, porque si no, no lo conservaremos. O sea, la idea, digamos, un poco que ha habido durante mucho tiempo de que pase, haga lo que haga, yo cobro al final de mes, eso no es cierto, eso no es cierto. Entonces, creo que una de las maravillas que nos podemos permitir es utilizar todas las herramientas digitales para crear nuevos emprendimientos. Hasta hace poquito parecía que la mayoría de los emprendedores eran solamente emprendedores de base tecnológica. Las startups eran de base tecnológica. Creo que eso se puede deber a que las herramientas digitales hay muchísimas que son a coste muy bajo, pero hay, digamos, una clasificación muy grande de emprendimientos, como pueden ser los emprendimientos sociales, cívicos, los emprendedores desde la gente que invierte, que tampoco está segura de si esos negocios van a salir bien o no. Existen también unos emprendedores rurales que están yendo, por ejemplo, ahora que me pedía algún ejemplo, a micronichos de mercado. ¿Qué quiere decir esto? En España se habla mucho de turismo rural y se está empezando a dar otra vuelta de tuerca y a hablar de turismo rural, por ejemplo, para melómanos. O sea, una casa rural que solamente va a estar todo adecuado a gente que quiere irse un fin de semana a perderse del mundo y a escuchar música. Entonces, creo que a través de las herramientas digitales podemos encontrar ese micronicho por el que nos vamos a dar a conocer, y eso es lo que podemos observar a la infancia. Yo creo que ese salón de actos que tenéis ahí repleto de gente, seguro que muchos de vosotros, o todos, os habéis quedado muchas veces observando a los niños cuando juegan.
cuando se creen que no son observados. Ellos están absolutamente concentrados en lo que hacen, que es lo que tendríamos que hacer nosotros, y están experimentando continuamente. Entonces, hay un concepto de que la palabra experimento lleva una carga como de irresponsabilidad, y yo estoy en absoluto desacuerdo con eso, porque creo que los emprendedores tenemos que hacer muchísimos experimentos. De hecho, el marketing de métrica lo que hace es medir el resultado de muchos de esos experimentos. Así que tendremos que experimentar en el mejor sentido de la palabra para que se creen nuevos emprendimientos y para que nuestros niños y nuestros jóvenes les dejemos hacer cosas que nosotros a día de hoy no entendemos, pero tendremos que dejarles que nos las expliquen. Así que yo creo que todo ese auditorio que tenéis lleno de formadores, hay una asignatura que no vamos a dejar nunca de aprender, que es escuchar básicamente, ¿no? Me dice Quisco, Elías, y saludo a todo el auditorio, que nos quedan 2 minutos. No sé si hay algo que queráis preguntarme. En España estamos a punto de empezar ya la sesión presencial. En principio, no sé si hay algún comentario. De todas maneras, recordad, Cristina, si nos puedes recordar tu correo electrónico. Además, sí, recuérdalo, por favor. Dime, Elías. Primero, unas palabras de despedida de tu parte, además de recordar el correo electrónico que nos compartiste, pero también les recuerdo que este evento en España se puede seguir a través del hashtag CDigital2015. Es decir, muy bien. Pongámosle un poquito la tarea. Pongámosle. ¿Qué pasa como a los andaluces, que nos comemos la S y aquí, como diga S digital, no lo van a encontrar? No, pero así ellos sí entienden C Digital 2015. Y de todas maneras también le ponemos una tareita a Francisco Durán para recopilar y tratar de abarrotar ese hashtag con preguntas a tu persona, de manera tal de que luego Francisco tenga que hacer una búsqueda por internet y contribuimos a esa alfabetización digital que en este evento, como en el vuestro, la capacitación y la alfabetización por parte de los docentes es perenne, ¿vale? Te dejo las últimas palabras de despedidas y el correo electrónico, por favor. Sí, el correo es información, con todas sus letras, @creadoresporelmundo.com. Quería comentaros, para terminar el día, aparte de mi agradecimiento, que si queréis me escribís por email y os voy a mandar 2 documentos que creo que son interesantes. Uno es un PDF que contiene 100 historias de éxito, son 100 historias muy cortas de emprendimiento que tienen una lectura muy fácil. Y el segundo documento es otro PDF sobre cómo hacer una campaña de crowdfunding, que no nos da tiempo. Ya sabéis que crowdfunding significa financiación colectiva y que no solamente es una herramienta para obtener financiación, sino para dar a conocer nuestras iniciativas y para obtener el feedback de los que pueden ser nuestros usuarios. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso también para Cristina por el doble esfuerzo. Y también a la organización de la sociedad, del Congreso Internacional de Sociedad Digital en la Universidad de Granada. Son cosas del directo que sucede. Sucede hasta en las casas reales. A nosotros como académicos también nos tiene que suceder, por tanto. Un fuerte abrazo a Francisco y bueno, enhorabuena y que vuelvas a hacer la ponencia ahora en el Congreso de manera mucho más relajada. Ahora repetimos. Venga, hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.